Gozando de la vida frente a la muerte. Reverendo Dr. Gerald Lee. Capítulo 4. El carácter produce esperanza. Yo era un pecador. Mi esposa y yo estábamos viviendo una nueva vida con una nueva esperanza. Un día Dios nos dio una gran bendición. Fue en noviembre de 1974, cuando la iglesia Oksudong Songdong realizó reuniones de avivamiento. En la reunión, el orador principal, el reverendo Byung-Gon Pak, estaba predicando el tema: demos todo lo que tenemos. En la reunión vespertina del lunes, el orador bajó del altar y puso sus manos sobre mi esposa y sobre mí. Fue una oración especial e inesperada para nosotros. Al día siguiente no pudimos asistir a la reunión de la mañana por algunas razones. Más tarde nos enteramos de que el orador nos había buscado y al no vernos dijo: Dios preparó este avivamiento para una determinada pareja que al momento no están aquí. Ellos no se deben perder ninguna reunión. Por favor, háganles saber si viven cerca de ellos. Luego de saber esto, asistimos a todas las reuniones y servicios desde el martes por la noche. A través de la predicación del orador, aprendí que Dios creó todo el universo y la humanidad, y Él envió a su único Hijo Jesús para redimirnos de nuestros pecados. Yo podía sentir su amor y su existencia en mi corazón. Debemos creer en el Dios Todopoderoso. Para poder creer en Jesús, debemos creer y reconocer que somos todos pecadores. Si no reconozco que soy un pecador, no podré creer en Jesús que murió en la cruz para redimirnos del pecado. En Mateo capítulo 1, verso 21 leemos: Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Para admitir que somos pecadores, debemos creer que Dios creó todas las criaturas, incluyendo la humanidad, y que ha controlado todo para nosotros: el nacimiento, la muerte, la desgracia y la fortuna. Como Dios dijo en Génesis capítulo 1, verso 1, en el comienzo mismo de la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él creó el día y la noche, el cielo y la tierra, el mar, las plantas, el sol, la luna, las estrellas, los animales y el hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 2, verso 7. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis capítulo 1, versos 27 al 28. Este es el relato de la creación. Dios el Creador ha creado todas las cosas y gobierna sobre ellas. Por otra parte, existe la teoría de la evolución, la que declara que la vida se formó accidentalmente y se ha desarrollado en cada tipo de forma independiente. No obstante, en la actualidad algunos evolucionistas están haciendo caso omiso de esta doctrina. Es cierto que la forma en que vivimos nuestra vida depende de qué doctrina creemos. Aquellos que ponen el origen de la vida en el evolucionismo vivirán para los deseos terrenales, basados en el humanismo. De manera opuesta, aquellos que creen que Dios creó todas las cosas vivirán según la voluntad de Dios el Creador, con base en los deseos celestiales. ¿En cuál doctrina debemos creer? Pongamos de ejemplo la construcción de una edificación de gran altura. Primeramente, el arquitecto diseña el edificio con su propia sabiduría, tal como él quiere. Los trabajadores de la construcción lo construyen desde sus bases según lo diseñado, ya que ningún edificio se puede construir sin un plan. Tampoco los televisores o las radios pueden producirse sin un plan. ¿Y qué con respecto al sistema solar, que funciona sin tener ni el más mínimo error? ¿Y todas las demás cosas en el universo que se mueven en orden y armonía? Nada se hizo por mera coincidencia. Dios planeó y creó cada elemento del universo. Debemos creer que esto es cierto. ¿Cómo fue creado el hombre? Dios formó al hombre del polvo de la tierra, a su propia imagen, y lo hizo con mucho cuidado y amor, como el alfarero hace una vasija. Cuando sopló el aliento de vida en su nariz, el hombre se convirtió en un ser viviente. Pudo respirar y tener la sangre circulando en su cuerpo. Además, le dio un corazón y una mente con los cuales se puede mover y pensar como un ser viviente. De la misma manera, cuando nosotros suministramos electricidad para el televisor, en este se muestran imágenes y sonido. Si el ser humano puede hacer máquinas como esta, el Dios Todopoderoso debe saber cómo crear al hombre que piensa, habla y se mueve. Él caminó con Adán, el primer hombre que creó, y le enseñó acerca de la armonía del universo, las leyes del reino espiritual y las palabras de la verdad. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar,
en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis capítulo 1, verso 28. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, verso 16 al 17. Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis capítulo 2, verso 24. Como está escrito, Dios enseñó a Adán paso a paso cómo debía vivir como el Señor de toda la creación, y lo llevó también al camino de la bendición. ¿Por qué creó Dios al hombre? Aunque Dios había estado con las huestes celestiales y los ángeles, Él creó al hombre. Él sabía de antemano que el ser humano podría obedecer al principio, pero que finalmente desobedecería. Entonces, ¿por qué creó al hombre? Los seres humanos saben que tienen que llevar a sus bebés en el vientre durante 9 meses hasta que dan a luz, y que traerlo al mundo será muy doloroso. También saben que tienen que atravesar por dificultades para criar a sus hijos. Entonces, ¿por qué los padres quieren hijos? Es porque desean intercambiar amor con ellos. De igual manera, nuestro Padre Dios quiere tener hijos verdaderos para intercambiar amor con ellos. Las huestes celestiales y los ángeles son como robots que no tienen libre albedrío, sino que simplemente deben obedecer. Por esta razón, Dios creó al hombre, que tiene la capacidad de pensar con libre albedrío. Él quería intercambiar amor con este hombre, Adán, que tenía la capacidad de pensar. Dios había establecido el plan de 6.000 años para el cultivo de la humanidad para desarrollar a sus verdaderos hijos para vivir en la verdad. Estos son los 6.000 años de la historia humana desde que Adán y Eva fueron expulsados del Edén debido a su desobediencia, lo cual está detalladamente descrito en la Biblia. ¿Por qué Adán y Eva desobedecieron a Dios? Dios enseñó a Adán y Eva solo el bien, nada del mal. Adán había vivido con todo tipo de animales en el huerto del Edén, donde no había ningún mal, caminando juntos con Dios por mucho tiempo. Por innumerables años, Adán había vivido una vida feliz, siendo fructífero e incrementando en número. Mientras Adán vivió cerca de Dios, Satanás buscaba la manera de tentar a Adán para que traicionara a Dios. Adán y Eva estuvieron siempre bajo la profundidad del amor de Dios. Por lo tanto, Satanás, quien había estado buscando cualquier posible manera de tentación, escogió a la serpiente, la más astuta de todos los animales de la tierra. En Génesis capítulo 3, conociendo bien la voluntad de Dios, la serpiente cedió ante Satanás debido a su astucia. La serpiente de manera astuta le preguntó a Eva, «¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?» Verso 1. La respuesta de Eva fue la siguiente, «Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis». Versos 2 al 3. Satanás vio que su tentación había hecho efecto en Eva para cambiar la palabra de Dios, de «ciertamente morirás» a «para que no muráis». Entonces Satanás tentó a Eva de manera más insistente, y se opuso directamente a la palabra de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, «No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Versos 4 al 5. Eva no discutió en contra de Satanás con la palabra de Dios, sino que respondió dudando. Por lo tanto, Satanás pudo poner en Eva los deseos mundanos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 6. A partir de ese momento comenzó la trágica historia de la humanidad. A Adán le había sido dada la autoridad para sojuzgar la tierra y gobernar sobre todas las criaturas. Sin embargo, desobedeció la soberanía de Dios, quien le enseñó la ley. Teme a Dios y no comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esta es la razón por la que Adán y Eva se convirtieron en pecadores. En Génesis capítulo 3, verso 11, Dios le pregunta a Adán, ¿has comido del árbol de que te mandé no comieses? De esta manera, el Señor Dios desterró a Adán y a Eva del huerto del Edén porque Él les había advertido, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, verso 17. Después de que Él los sacó, puso guardias en el camino hacia el árbol de la vida. Después de todo, su espíritu murió luego de que fueron expulsados del reino espiritual. Por otra parte, esto causó mucho dolor y maldiciones. Con respecto a la mujer, Dios aumentó el dolor que sentiría al momento de dar a luz, y de igual modo serían dolorosas sus preñeces. Su deseo será para su marido,
y él se enseñoreará de ella. Para el hombre, solo mediante dolor comería de la tierra todos los días de su vida. Comería de las plantas del campo, pero solo con el sudor de su rostro comería el pan, y estaba destinado a morir y regresar al polvo. La serpiente fue maldecida por sobre todos los demás animales. Debía ahora arrastrarse sobre su pecho y comer polvo el resto de su vida. Dios le dijo a la serpiente: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Génesis capítulo 3, verso 15. En este caso, el polvo, espiritualmente significa un ser humano hecho del polvo. Por lo tanto, que la serpiente coma polvo significa que por la desobediencia de Adán, el hombre se convirtió en la comida para la serpiente. Es decir, el hombre llegó a estar bajo el control del enemigo Satanás. Asimismo, la desobediencia de Adán se tradujo en una fuerte caída. Adán, quien solía ser el señor de la tierra, fue maldecido y por ende, todo bajo su imperio también fue maldecido. Y todos sus descendientes fueron maldecidos y convertidos en pecadores. Todos ellos se hicieron herederos de la condenación, porque la paga del pecado es la muerte. Romanos capítulo 3, verso 23 y 6, verso 23. Además, toda la autoridad de Adán fue entregada a Satanás, debido a su desobediencia. Lucas capítulo 4, verso 6. Por esta razón el mundo llegó a estar lleno de dolor, sufrimiento, enfermedades, peleas y maldad. ¿Cómo podemos ser salvos? Nuestro Padre Dios sabía que Adán desobedecería. Sin embargo, Él no quería que Adán, su hijo, se convirtiera en hijo de Satanás. Es por eso que Dios preparó el camino para la salvación para sus hijos. El camino hacia la salvación es solo a través de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 12. Todos los seres humanos están destinados a morir. Por esta razón, Jesús vino a este mundo hace aproximadamente 2000 años. Él fue crucificado como un rescate para tomar todos nuestros pecados. Sin embargo, Jesús estableció el camino a la vida eterna. Si creemos en Él, quien fue crucificado y resucitó, obtendremos el perdón y la vida eterna como hijos de Dios. ¡Cuán hermoso y gratificante es esto! Nuestro Dios nos ha dado este tipo de amor. ¡Aleluya! Yo volví a nacer como hijo de Dios al darme cuenta de que era un pecador. Aunque Dios nos ha amado tanto, nosotros no nos hemos percatado de que Él creó el universo para nosotros y nos permite gobernar sobre él. Mi Padre Celestial, todos en mi familia son pecadores. No conocíamos de ti, ni tampoco te reconocíamos. Tú enviaste a Jesús a morir en la cruz por nosotros. Gracias por perdonarnos. Nos permitiste conocerte mediante tu sanidad milagrosa. Gracias por tu gracia. Mis lágrimas de gratitud fluían. Si Dios no me hubiera dado la gracia, yo estaría viviendo una vida dolorosa como un pecador que no conoce a Dios y está destinado a morir. Cuán abundante es el amor que Dios me ha dado. Me entregó su amor a cambio de nada. Cuán hermoso y gratificante es su amor. Dios me sanó antes de aceptar a Jesucristo. ¿Por qué Él me dio este privilegio? Es porque Él sabía que yo no olvidaría su gracia ni lo abandonaría, y porque escuchó las oraciones fervientes de mi hermana mayor por mí. Es por esta razón que Dios me sanó, por responder las oraciones de mi hermana. Por esta razón decidí devolver el amor y la gracia de Dios, así que asistí apasionadamente a los servicios de adoración y puse en práctica lo que dice la palabra de Dios, que me convertí en un hombre nacido de nuevo con un gran cambio en mi vida, de ser maldecido hasta ser bendecido. Oh Padre, Dios de amor, gracias por sanarme y por permitirme conocer el camino hacia la salvación y la vida eterna. Te doy gracias por la bendición de ser tu hijo y destruir el pecado en mí. Por favor, bendíceme para que pueda renovar todo en mí y convertirme en un verdadero hijo tuyo. La cruz del Señor. No pude contar cuántas bendiciones recibí de parte de Dios. Debo haber sido el que más récords mundiales obtuvo en el libro Guinness de los récords. Toda mi familia unida aceptó a Jesucristo al mismo tiempo. En solo 4 meses mi esposa se volvió tan mansa como una oveja y edificó nuestro dulce hogar. Yo había sido sanado de 7 años de enfermedad, de modo que trabajé duro pero con gozo con mi salud recuperada. Cada vez que pensaba en todas estas bendiciones daba gloria a Dios quien produce esperanza a través del carácter. Como un hijo de Dios. Pude darme cuenta de que era un pecador. Por esta razón quería vivir como un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo puedo vivir de acuerdo a la palabra de Dios? Vivir según la palabra era mi meta y deber.
Tenía tanta hambre y sed de justicia que traté de asistir a tantos avivamientos como me fuera posible. Yo quería apreciar la gracia de Dios que recibía a través de los mensajes. Mientras leía la Biblia, lo hacía con mucha atención porque cada palabra me era importante para despojarme de mis malos caminos. Si fallaba en desechar un hábito malo o hacer algo que la Escritura me había enseñado, ayunaba para ser guiado por Dios. Cada vez que no comprendía algún pasaje de la Biblia, le pedía ayuda a mi pastor. Él me aconsejó que comprara un comentario de la Biblia, pero no contestó satisfactoriamente a todas mis preguntas. Yo realmente quería entender de manera clara la palabra de la verdad. Por esta razón yo siempre me dirigía a la casa de oración donde ayunaba. Asistía a reuniones por la noche y fervientemente oraba a Dios. Padre, por favor dame respuestas claras a mis preguntas. Siento que la respuesta de mi pastor no quita mi confusión, y los libros de comentarios me muestran demasiadas interpretaciones diferentes. Yo creo que puedo obtener la respuesta verdadera si estoy lleno del Espíritu Santo. Incluso oí que un ángel bajó para responder a alguien sus preguntas bíblicas durante 3 años. Padre, ¿podrías ayudarme a comprender la Escritura? Te ruego que respondas mis preguntas a tu manera. Un día estaba lavando y orando de manera inspiradora. Caminar bajo la luz del sol todo mi viaje. Sobre las montañas a través del valle profundo. Jesús ha dicho, jamás te abandonaré. Promesa divina que nunca puede fallar. Luz celestial, inundando mi alma de la gloria divina. Aleluya, me regocijo. Cantar sus alabanzas. Jesús es mío. Mi deseo era caminar en la luz. Me preguntaba qué es la luz y cómo puedo caminar en ella. Un mensaje bíblico vino a mi mente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versos 1 al 14. Dios comenzó a inspirarme para que me diera cuenta de por qué Jesús vino al mundo. ¿Por qué Jesús vino a este mundo? Según la regla del reino espiritual, Adán y Eva se convirtieron en hijos de Satanás porque cometieron pecado. Para poder regresar a Dios ellos no debían tener ningún pecado. Por lo tanto, necesitaba a alguien que expiara sus pecados, pero nadie en el mundo podía hacerlo. Es por eso que Jesús vino en carne, de parte de Dios, para convertirse en un rescate por nosotros. Jesús no tenía pecado porque fue concebido por el Espíritu Santo, y tenía poder para vencer al diablo porque Él es el Hijo de Dios. Pero lo más importante es que Él tenía amor y murió en la cruz por nosotros. Vino a este mundo, sanó a los enfermos, perdonó a los pecadores, restauró a una condición saludable a los poseídos por el demonio y dio a las personas libertad, paz, alegría y amor. Satanás, sin embargo, no dejó ningún medio sin probar para eventualmente crucificar al justo Jesús. Satanás sabía que la descendencia de la mujer recuperaría la autoridad que le fue entregada. Satanás trató por todos los medios de llegar a Jesús, el Rey de Reyes, la descendencia de la mujer, para crucificarlo. Cuando logró ejecutar a Jesús, gritó con deleite por su victoria. El amor de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versos 7 al 8 leemos: Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El enemigo Satanás desconocía sobre la sabia providencia de Dios. Por lo tanto, hizo que las personas mataran a Jesús para obtener la victoria sobre él. Sin embargo, matar a Jesús, que no tenía pecado alguno, estaba totalmente contra la ley del reino espiritual. Jesús no tiene el pecado original porque fue concebido por el Espíritu Santo.
Tampoco cometió ningún pecado ya que él vivió de acuerdo a los mandamientos de Dios. Esto quiere decir que no se merecía la muerte por ningún motivo. No obstante, el enemigo Satanás quebrantó la ley de Dios instigando a Pilato, el gobernador romano, a crucificar a Jesús. Desde ese instante, Satanás perdió la autoridad para gobernar sobre las personas tan solo si ellas creen en Jesucristo. Mediante el amor de Jesús, quien fue crucificado, aquellos que creen en Jesús se convierten en hijos de Dios y dejan de ser hijos de Satanás. Por lo tanto, la salvación se puede alcanzar solamente en el nombre de Jesucristo. Como Dios predijo, Jesús vino al mundo en la carne. Él fue concebido por el Espíritu Santo. Nació en este mundo a través de la Virgen María. Jesús obedeció por completo todos los mandamientos y mostró verdadero amor, incluso al sacrificarse a sí mismo para ser crucificado. Mi Padre Celestial, ahora yo entiendo claramente que Jesús vino a este mundo para abrir el camino para la salvación para nosotros y poder ser hijos de Dios. Por lo tanto, no pertenecemos al diablo. Te agradezco por tu sabiduría, el secreto que estaba oculto antes de los tiempos y tu amor. La cruz de Jesús. Padre, por favor, hazme saber claramente por qué Jesús tuvo que ser colgado en un madero y pasar por todos esos sufrimientos. En Gálatas capítulo 3, versos 13 al 14 leemos: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. De manera obvia se puede comprender que Jesús fue colgado en un madero para convertirse en maldición por nosotros. Él nos redimió de la maldición para que la bendición que se le dio a Abraham, la fe, la salud, la larga vida, la prosperidad y la descendencia, también la recibiéramos nosotros a través de él. Jesús nos hizo justos por la fe y recibimos el Espíritu Santo para vivir como hijos de Dios. Cuando el costado de Jesús fue traspasado con una lanza mientras estaba en la cruz, brotó sangre y agua. Esto fue prueba evidente de que Jesús, la palabra, se hizo carne. Juan capítulo 1, verso 14. Y vino a este mundo. Al mismo tiempo demuestra que si nosotros, como la misma carne de Jesús, cultivamos su corazón, podemos ser como Jesús, a pesar de tener un cuerpo físico. Es por esta razón que Filipenses capítulo 2, verso 5 dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Él fue azotado y derramó su sangre. Me preguntaba por qué Dios permitió que sucediera esto. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Isaías capítulo 53, verso 5. Jesús llevó la corona de espinas y fue herido. ¿Por qué? Fue herido por nuestras transgresiones que cometemos por medio de nuestros pensamientos. Jesús fue clavado en sus manos y pies. ¿Por qué? Él fue molido por nuestras iniquidades que realizamos con nuestras manos y pies. En Mateo capítulo 5, verso 30, Él dice: y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cuando Jesús fue crucificado hace aproximadamente 2000 años, Él fue castigado por nuestros pecados. Jesús nos ha redimido de todos nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro. ¡Cuán sorprendente es su amor! Caminando en la luz. Padre, tengo una pregunta. Tú has dicho que una vez que creemos en la cruz de Jesucristo recibimos vida eterna. Entonces, ¿por qué no tenemos vida en nosotros a menos que comamos la carne del Hijo del Hombre y bebamos su sangre? El hecho de aceptar a Jesucristo no significa que dejemos de cometer pecados. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, verso 6. Puesto que comemos la carne de Jesucristo, la palabra de la verdad, y bebemos su sangre, podemos librarnos de nuestros pecados por el poder de Dios que nos ayuda a vivir por su palabra verdadera. Es por eso que la Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 1, verso 7 lo siguiente: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Además, en Hechos capítulo 3, verso 19 leemos: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Por lo tanto, debemos arrepentirnos con todo nuestro corazón y dejar de pecar. Sin embargo, en Mateo capítulo 7, verso 21, Jesús nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mi vida comenzó a cambiar y a ser renovada día a día.
Con sinceridad seguí leyendo la Biblia y escuchando el mensaje. Cada vez que descubría un pecado en mí, oraba para poder despojarme de ello. Más a menudo ayuné y oré durante la noche. Al ver la actitud de mi corazón, Dios me ayudó a vivir en la verdad. Así que pasé cada día con alegría, viviendo mi vida nueva. Mi amor, la cruz del Señor, poderosa cruz que fluye con gracia y sabiduría de Dios. Mi vida, la cruz del Señor, la cruz de la preciosa sangre que revela el amor y el sufrimiento de Jesús. Mi gozo, la cruz del Señor, la cruz del secreto que oculta mis pecados y faltas. El Dios vivo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, verso 21. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Me convertí en alguien que lee y oye la palabra de Dios y que ora diciendo a Jesucristo, Señor, Señor. Gradualmente pude entender la palabra de Dios de manera profunda. Entendí por qué podemos ser salvos y obtener la esperanza del reino de los cielos si creemos en Jesucristo. Sentí en mi corazón que el amor de Dios es tan inmenso como el cielo, es más amplio y más profundo que el océano. Llegué a ser alguien que recibe a Jesucristo y cree en su nombre. Así, Dios me ha dado la autoridad para convertirme en su hijo. El Dios vivo jamás me dejó solo como un huérfano, sino que me mantuvo a salvo de pecar, porque he nacido de Él. Además, me guió y me cuidó para que el mal no me hiciera daño. Dios me rescató de tener un accidente. Después de aceptar a Jesucristo como mi Salvador, Dios me guió a conseguir un trabajo como obrero de construcción. Yo no estaba seguro de si podía hacer el trabajo porque no tenía ninguna experiencia. No obstante, comencé a hacerlo porque éste me permitía tener los domingos libres para disfrutar del día del Señor, hasta que Dios abriera otra puerta de bendición para mí. El trabajo era más duro de lo que yo había imaginado. Era imposible seguir el ritmo de los demás a pesar de que no tomaba descansos. Afortunadamente fui paciente y trabajé duro. Mi paciencia fue tan firme que al final pude completar lo que me correspondía hacer en mi trabajo. Había sido cristiano por solo 2 meses, y nadie me había enseñado cómo orar. Cuando podía recitaba el credo de los apóstoles y el Padre Nuestro. Cierto día sentí un fuerte impulso en mi corazón. Quería orar a Dios desde muy temprano en la mañana, por lo que estaba recitando repetidamente hasta que llegué a mi lugar de trabajo en la construcción. Esto fue por la mañana. Estaba a punto de levantar unos largos tubos en mi hombro. Sentí un golpe en la espalda y luego perdí la conciencia. Luego escuché que yo parecía una rana, inconsciente en el suelo, con las extremidades estiradas ampliamente. Había sido atropellado por un vehículo. Al recuperar mi conciencia me encontré rodeado de gente preocupada hablando de mí. Me levanté y me sacudí el polvo de la ropa como si nada me hubiera sucedido. El conductor del ayuntamiento de Seúl, que me golpeó en la espalda, estaba pálido y asustado. ¿Está usted bien? Voy a llevarlo al hospital ahora mismo. No, no tiene que hacerlo. Me encuentro bien. Él sabía que me había golpeado muy fuerte, así que no creyó que yo no estaba lesionado. Para él fue algo milagroso. ¿Está seguro de que no tiene ninguna lesión? Yo no lo creo. Mis compañeros del trabajo me quitaron la ropa y me examinaron todo el cuerpo, preguntándose por qué no estaba lastimado. Es mejor que vayas al hospital. No puedes estar seguro de los huesos de tu espalda en este momento. Tendrías que hacerte un examen de rayos X en la columna vertebral. Es posible que tengas algún daño grave. Voy a estar bien porque Dios me ha protegido. Sinceramente no siento ningún dolor. Solo la parte donde fui golpeado estaba un poco inflamada. Yo ni siquiera tenía un moretón. Para mí también fue algo misterioso. Si puedes, ve a tu casa y descansa. Mi jefe me suplicó que lo hiciera, pero yo permanecí hasta terminar el trabajo del día. Cuando regresé a casa, sentí un poco de inquietud. No pude ir a trabajar al día siguiente. Sin embargo, Dios permitió que estuviera completamente bien. Mis compañeros hablaron de los posibles efectos posteriores. Era solo una ansiedad sin fundamento que permaneció en mi mente durante unos segundos. El conductor que me golpeó oyó hablar de mi ausencia en el trabajo y vino a verme con preocupación en su rostro. Él estaba tan aliviado al ver que yo no tenía lesiones. Me rogó que lo perdonara e intentó pagarme un poco de dinero como compensación. Le respondí, yo no necesito dinero de su parte. Él me agradeció varias veces y luego encontré un sobre que había dejado detrás de mí. Este contenía $3, 2.500 won para mí. Bebía para no sentirme cansado. Seguí trabajando en la construcción en diversos lugares.
Ya que no tenía una habilidad especial en el campo de la construcción, tenía que trabajar como jornalero general ayudando a los técnicos. En ocasiones tenía que cargar una mezcla de arena o concreto sobre un recipiente en mi espalda. Subir por las escaleras sin barandas era tan difícil que mis piernas temblaban de debilidad. Los demás cargadores parecían que pasaban corriendo por mi lado. Me esforcé al máximo tratando de alcanzarlos, pero era algo muy difícil para mí. Yo no tenía las fuerzas para trabajar por la tarde ya que me sentía mareado y cansado. No obstante, me animaba a mí mismo para soportar. Vamos, debo seguir haciendo esto. No podía darme por vencido. Me decidí a trabajar tan duro como me fuera posible. Afortunadamente, se me asignaron trabajos menos pesados como abrir las bolsas de cemento y examinar la mezcla del concreto. Me alegré de no haber renunciado en ese momento. A través de este trabajo pesado, el Dios vivo me bendijo para cultivar mi resistencia y experimentarlo como el Dios viviente. Su bendición no tuvo límites en mi vida. Este incidente sucedió mientras me encontraba trabajando en una oficina de obras sanitarias cerca del Hotel Walker Hill. Mi trabajo era transportar el hormigón con una carretilla de mano desde el camión mezclador a la fundición subterránea del edificio. Necesitaba atravesar por un camino sinuoso que se encontraba en construcción. Cuando trataba de descargar el hormigón y verterlo en el lugar profundo, mi cuerpo también caía allí porque yo no era hábil en este trabajo, en comparación con los demás obreros. Si cometía el más mínimo error, podía haber caído en el agujero profundo junto con el hormigón que vertía. Esa tarde oí un anuncio de que íbamos a trabajar hasta altas horas de la noche. De pronto me sentí agotado en extremo. Los demás comenzaron a beber un poco de alcohol para ganar algo de fuerza, pero a mí no me quedaba energía. Estaba demasiado cansado incluso para dar un paso más. Mi cuerpo era como un trozo de algodón completamente empapado con agua. Estaba dudando sobre tomar la decisión de beber un poco con el propósito de ganar un poco más de fuerzas. Yo había dejado de beber desde que asistí a las reuniones de avivamiento anteriormente, pero entonces pensé que beber un poco no estaría mal, y decidí hacerlo. Tan pronto como bebí algo, pude sentir que ganaba fortaleza. Estaba de camino a casa después del trabajo. En el autobús tuve un repentino mareo y un fuerte dolor de cabeza. No podía soportarlo en absoluto. Me bajé del autobús a la mitad del camino para respirar aire fresco, pero nada cambió. Pude darme cuenta de que Dios no permitiría que yo volviera a beber de nuevo. De todo corazón me arrepentí por haber bebido. Era casi medianoche cuando volví a casa pensando profundamente en muchas cosas. ¿Cuánto tiempo tengo que hacer este pesado y laborioso trabajo? Dios me dará la bendición en su tiempo adecuado. ¿Acaso no ha dicho que bendecido es aquel quien persevera? Jamás volveré a beber. Unos meses más tarde me trasladaron a un sitio de construcción en Wheeling, donde comenzamos a construir una casa de 2 pisos. Mi trabajo era cavar el suelo en un estrecho pasadizo. Tuve que laborar sin descanso debido a la carga de trabajo que tenía. Era un trabajo muy duro. Si no tomaba mi tiempo de oración durante la mañana para el resto del día, el trabajo era mucho más pesado para mí. Mis compañeros me sugerían que bebiera para sentirme menos cansado. Cada vez que tomaban un descanso para beber alcohol, me pedían que les acompañara. Al final, no pude rechazar su petición de beber. Entonces, algo sucedió justo después de que bebí. El momento que balanceé el pico para cavar el suelo, oí que éste golpeó algo como roca sólida o metal, de modo que saltó hacia atrás y me golpeó en la frente. De inmediato pude darme cuenta que este accidente fue el resultado de haber bebido. Entonces comencé a orar a Dios sosteniendo mi frente que sangraba abundantemente. Oh Padre, por favor perdóname. Jamás volveré a beber. En ese momento mi frente dejó de sangrar. Mis compañeros me dijeron que fuera al hospital, pero en vez de hacerlo, tomé un breve descanso y completé el trabajo del día. El Dios vivo es el Señor que disciplina a los que ama y castiga a todos los que acepta como hijos para guiarlos a la justicia. Hebreos capítulo 12, verso 6. Me despojé del deseo de tener riquezas. Mi esposa empezó un nuevo trabajo como vendedora de cosméticos. Ella estaba a cargo de una buena zona y comenzó a ganar bastante dinero, lo cual permitía aliviar nuestras dificultades financieras. Yo quería glorificar a Dios por medio de la bendición financiera. Sin embargo, mi deseo de tener riquezas era demasiado excesivo. Hice un plan de negocios para abrir un bar con el dinero que mi esposa ganaría, mientras yo cuidaría de nuestros gastos mensuales con mis ingresos. Trabajamos duro para alcanzar nuestro sueño. Estábamos seguros de que volveríamos a ganar mucho dinero si administrábamos un restaurante que sirviera bebidas alcohólicas y comida, ya que mi esposa tenía una buena experiencia cocinando comida frita. Además, el éxito del restaurante japonés de 2 plantas de mi hermana fue alentador para nosotros. Dios sabía que teníamos un fuerte deseo de dinero, pero Él nos dio una instrucción.
no se embriaguen con vino. Fue entonces que nos dimos cuenta de que Él no estaría contento con nuestro plan. Si yo tenía un fuerte deseo desde que asistí al avivamiento, fue para dar más ofrendas a Dios. Una noche en mi sueño, una gran cerda daba a luz a 10 cerdos. Muchos coreanos piensan que soñar con un cerdo es señal de buena suerte, así que estuve dispuesto a comprar un número de lotería. Cariño, compremos un número de lotería. Si oramos y compramos un número, vamos a ganar. Entonces podremos pagar todas nuestras deudas y dejar dinero para la ofrenda. Luego de comprar el número de la lotería, oramos durante una semana para ganar. Estábamos convencidos de que nuestro número se llevaría el premio. Sin embargo, no ganó ningún premio. En esta ocasión, Dios nos dio otra instrucción de que estábamos equivocados. Dejé de jugar Hwatu, juego de cartas coreano. Con regularidad jugaba Hwatu en mis días de descanso. Yo era un buen jugador porque había practicado este juego durante varios años mientras estaba enfermo. Sin embargo, ya había dejado de serlo. Yo no sabía por qué seguía perdiendo dinero, pero continuaba jugando para recuperar el dinero perdido. Cierto día fui a la ciudad de Bucheon, donde iba a trabajar durante varias semanas. El día en que nos pagaban, no nos perdíamos de jugar Hwatu. Era el día cuando recibíamos nuestro salario quincenal. Tuve que unirme a los juegos de azar. Esa noche fue mi noche. Gané casi todas las rondas desde la primera. Pronto mis bolsillos se llenaron de dinero. No obstante, no podía irme por la cortesía del jugador, así que me quedé allí jugando durante la noche. Después de la medianoche, la suerte me abandonó. Contrario a unas horas antes, seguí perdiendo y finalmente me quedé sin dinero en mi bolsillo al llegar la mañana siguiente. Yo estaba avergonzado. No podía regresar a casa con las manos vacías. Oré al Señor. Padre, yo quería ganar mucho dinero para poder darte grandes ofrendas, pero perdí todo mi dinero. Por favor, te pido que me ayudes. Pedí prestado algo de dinero y volví a jugar, pero no pude recuperar mi dinero perdido. En mi pueblo, la mayoría de los residentes eran obreros. A menudo jugaban Hwatu por diversión. Un día aquellos que habían perdido dinero se reunieron en mi casa, donde comenzamos a jugar nuevamente. De modo inesperado, el ministro de mi iglesia visitó mi casa. Yo no quería tener el servicio de adoración con el ministro ya que quería ganar un poco de dinero con el juego de Hwatu, el cual compensaría mi pérdida. Entonces le dije a mi esposa que mintiera y que le dijera al ministro que yo no estaba en casa. Entonces el hombre acortó su visita y se retiró. El momento que escuché el canto de las alabanzas, comencé a sentir dolor en mi corazón. No me sentía tranquilo debido al sentimiento de culpabilidad. ¿Qué me ocurre? He aceptado gustosamente la visita de los ministros. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Me sentí muy apenado por lo que había hecho. Sentía dolor en mi corazón porque no pude arrepentirme de manera inmediata. Finalmente pude arrepentirme de mi pecado con lágrimas. Oh Padre, por favor perdóname. Jamás volveré a jugar Hwatu. Me despojaré de mi hábito de jugar con apuestas. Entonces arrojé a la basura mis cartas, al igual que mi deseo de jugar y mi hábito de mentir. Desde entonces, nunca más volví a jugar Hwatu, aunque fuera solo por diversión. En lugar de eso, me discipliné personalmente para vivir según la palabra de Dios, el ayuno y la oración. Oré en voz alta. Después de jugar apuestas, con agrado intentaba asistir a todas las reuniones de avivamiento posible. Comencé a tener una fe fuerte y a creer que Dios respondería a mis oraciones que ofrecía en las reuniones de avivamiento. Con regularidad visitaba la casa de oración para allí tener un tiempo de clamor. Mi sueño era vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ser bendecido por Dios, apoyar a los pobres y a los enfermos y evangelizar a la gente. Cierto día en el año 1975, mientras me encontraba orando en la montaña en Chilbo, en Suwon, escuché la voz de Dios por primera vez. Escogí ese lugar alto donde podía orar en voz alta, porque no había gente alrededor. Lea Lucas capítulo 22, verso 44. La voz de Dios era muy nítida, fuerte y clara. Al ser sorprendido por escuchar su voz misteriosa, me apresuré a abrir la escritura. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Me preguntaba por qué Dios me dio este pasaje de la Biblia. A través de mis oraciones llegué a comprender la manera más apropiada para orar. En Israel, el rango diario de temperatura es bastante amplio. Aún en la temporada de verano, la temperatura por la noche desciende abruptamente. Debe haber sido casi imposible para cualquier persona sudar en abril, alrededor del tiempo cuando Jesús fue crucificado. Sin embargo, Jesús sudó como gotas de sangre que caían. Puedo imaginarme con cuánto fervor debió haber sido la oración de Jesús. Si él hubiera orado en silencio, no habría sudado de esa manera. Dios quería que yo orara de manera más ferviente.
en medio de la angustia como lo hizo Jesús en Getsemaní. Es por esta razón que Él creó al hombre a su imagen. Luego de que esto sucediera, oré de la manera que Dios se complace. Entonces pude sentir que estaba lleno del Espíritu Santo. Llegué a vivir mediante la gracia y el mensaje que recibí de lo alto. A partir de ese momento, Dios respondió mis oraciones de manera más rápida. En todas las cosas, Dios obra para bien. Yo estaba manejando mi vida de modo que pudiera vivir de acuerdo con el propósito de Dios. Mi capataz, que me había ayudado a conseguir el laborioso trabajo, tuvo que mudarse a Chonhodong, porque su casa, ilegalmente construida, fue derribada. El gobierno también demolió la casa donde yo arrendaba. No obstante, no nos pagaron ninguna compensación por ello. Algo todavía peor fue que el propietario se negó a devolverme el depósito de garantía con base en la pérdida de su edificio, mi casa alquilada, por la compensación gubernamental. Lamentaba que el dueño del apartamento, quien era cristiano, no mantuviera nuestro contrato de alquiler debido a su pérdida. Entonces me pregunté por qué Dios permitió que él me defraudara. Por esto, tuve que pedir prestado algo de dinero a una tasa mensual para alquilar una casa. Entonces Dios me proveyó un trabajo nuevo. Nuestra nueva casa alquilada tenía un espacio que era adecuado para nuestro negocio. Abrimos una tienda de alquiler de libros, revistas y tiras cómicas. Después de algunos meses de operación, nos trasladamos a una tienda ubicada al otro lado de la calle. No obstante, no podíamos obtener ninguna ganancia porque teníamos que comprar libros nuevos continuamente y pagar el alquiler mensual. Cuando nos dimos cuenta de que no estábamos ganando dinero, decidimos vender nuestro negocio. Junto a mi esposa decidimos poner a un lado nuestra avaricia por el dinero. Decidimos orar a Dios, quien pronto nos bendeciría. Oramos fervientemente durante la noche durante toda una semana. Padre, por favor, bendícenos para poder glorificarte. Te rogamos que nos permitas tener un negocio con el cual podamos ganar mucho dinero. Nosotros no teníamos nada de dinero, pero sí teníamos mucha fe. Una semana después, Dios respondió nuestras oraciones. Uno de nuestros amigos nos dijo que había un local de alquiler en Dolsan, en Gunhodong. Pensamos con mi esposa que esta era la bendición de Dios para nosotros. Así que fui allí enseguida y firmé un contrato por 800,000 won, $670. Aún necesitaba una gran cantidad de dinero para pagar el saldo restante. Cuando le pedí a un diácono que me prestara algo de dinero, dijo no con frialdad. Su negativa me hizo pensar que esto no era la bendición de Dios para nosotros. Así que me reuní con el dueño del local para que me reembolsara el dinero del contrato. Pero él, luego de escuchar mi explicación, de manera inesperada se ofreció voluntariamente a prestarme el saldo del dinero. Cuán hermosa es la voluntad de Dios y su amor. Yo no tendría que haber ido donde el diácono de mi iglesia a pedir que me prestara dinero, ya que Dios había preparado todo por medio de un no creyente. Nosotros teníamos la experiencia suficiente para administrar el negocio. Eventualmente llegamos a desear administrar un negocio más grande en otro lugar. Cierto día un hombre me pidió que le vendiera nuestro negocio, el cual ni siquiera había puesto al alquiler. Creyendo en Dios que nos guía en todo, le vendí mi negocio y estudié el área para encontrar un local mejor para alquilar. El dueño del local más bonito, situado justo enfrente de la escuela, se negó a alquilármelo porque mi tienda había perjudicado las ganancias de su propio negocio. Así que alquilé un local en el callejón de Kumhodong. En todas las cosas Dios obra para bien. Sabía que una enorme librería moderna se trasladaría poco después al otro lado del local que yo creía que era el mejor. Es por esta razón que Dios no permitió que ese local fuera para mí. Mi nuevo negocio tenía muchos clientes. Algunos de ellos eran del negocio del propietario que se había negado a que yo me hiciera cargo. Poco a poco los clientes llenaron mi tienda hasta tarde en la noche. Algunos tenían que leer parados y en ocasiones tenían que salir del negocio para que mis clientes tuvieran más espacio. Cerrábamos el negocio todos los domingos y no permitíamos que ningún estudiante o cliente bebiera o fumara dentro del local. Nadie diría que establecimos buenas reglas. Sin embargo, la bendición de Dios fue hermosa. Nuestros clientes y las ganancias se incrementaban cada vez más. Logramos pagar casi todas nuestras deudas y trabajamos duramente en la iglesia tanto como nos fuera posible. Nuestro corazón siempre estuvo dispuesto a glorificar a Dios por medio de las bendiciones financieras. Mi esposa y yo trabajábamos arduamente durante el día y orábamos con fervor durante la noche. Soñábamos que todos nuestros deseos se harían realidad. Mi siervo que he escogido desde antes del comienzo de los tiempos. Mientras me encontraba orando en el mes de mayo, pude escuchar la voz de Dios claramente. Mi siervo que he escogido desde antes del comienzo de los tiempos. Te he refinado durante los últimos 3 años. Ahora debes prepararte para la palabra durante los próximos 3 años. Tú me has amado más que a tus padres, tus hermanos, tus hermanas, tu esposa y tus hijas.
Ahora deja tu negocio actual y sigue tu camino. Deja que tu esposa dirija el negocio. Su voz fue clara y fuerte, y a la vez suave y cálida. Siguió hablándome. Mis pensamientos no son iguales a los de los hombres. Tu esposa ganará más dinero que tú y ella juntos. Tu familia prestará dinero a muchas personas, pero ustedes no tendrán que pedir dinero a nadie. Una buena medida, apretada, remecida y rebosante, te será entregada. Haz tal como te digo. Entonces tu recipiente de arroz nunca estará vacío y siempre tendrás dinero en efectivo. Después de que te equipes con la palabra durante 3 años, atravesarás ríos y océanos y harás milagros y prodigios. Me sorprendió saber que Dios me había llamado como su siervo. Yo nunca lo había planificado. Pude comprender claramente que ese era el llamado de Dios para que fuera su siervo. No obstante, aún mi mente no estaba lista. He orado tantas veces para convertirme en un anciano para glorificar a Dios, no como siervo de Dios. ¿Cómo puedo yo convertirme en uno de sus siervos? Ya estoy un poco mayor y mi memoria no es tan buena. ¿Cómo puedo yo estudiar teología en la universidad? Me preguntaba por qué Dios me había dicho esto. Yo quería obedecer tal como Él me lo dijo, pero no sabía en realidad cómo hacerlo. En cierto modo me sentía desconcertado. ¿En realidad puedes? En mi corazón existía dolor por este conflicto. Tenía el deseo de obedecer a Dios, pero no podía hacerlo. Me sentía muy triste por no poder obedecer a Dios. En mi mente resonaban 2 campanas, la una peleando contra la otra. La obediencia es mejor que los sacrificios. ¿Cómo puedo atreverme a ser siervo de Dios? No podía seguir trabajando en mi negocio. Empaqué mis cosas y fui a orar a una montaña para encontrar la paz en mi corazón. Padre, ¿debo ser pastor? Si esta es tu voluntad verdadera, por favor, déjame oír tu voz una vez más. Entonces te obedeceré con confianza. Tuve un tiempo de ayuno y oración ferviente, pero no escuché su voz. Mientras regresaba de la montaña me sentí exhausto, parecía un hombre muerto. Visité otras montañas para orar. Aún así, Dios no me dio una respuesta clara. Mientras más pasaba el tiempo, más dolor sentía en mi corazón. Se extendió a 1 mes, 2 meses, 3 meses. Estaba realmente ansioso de escuchar la respuesta de parte de Dios. Mis dudas cesaron. Oh Padre, obedeceré lo que tú me has dicho si esa es tu voluntad. Si es necesario, me convertiré en uno de tus siervos. Yo puedo hacerlo, si nuevamente tú me lo dices. Era sábado por la noche cuando estaba terminando mis 7 días de oración durante la noche. Yo estaba en un dilema tal que no pensé que sería capaz de hacer la oración de apertura en el servicio de adoración al día siguiente, a menos que volviera a oír la voz de Dios. Yo le estaba clamando con todo mi corazón. En ese instante, Dios me habló. ¿A qué te refieres con ¿en realidad puedes? Todo es posible para aquel que cree. La obediencia es mejor que los sacrificios. Yo veo el corazón de los hombres, no su apariencia. ¡Cuánto gozo tuve! Sentí que poseía el mundo entero. Era como volar en el aire con la sensación de ingravidez. Fue algo que no puedo describir cuán emocionado me sentía. El Espíritu Santo me dio una clara comprensión. Dios te libró de la miseria y el dolor. Él te sanó completamente y te guió a amar al Señor solamente. Él te dio la fe para creer, la capacidad de orar y la fuerza para vivir por la palabra. Te ha ayudado a tener un dulce hogar, bendiciones económicas y te ha suplido todo lo que necesitas. Dios te ha llamado para que seas su siervo. Él sabe que tú puedes hacerlo. Dios te considera lo suficientemente justo para que te conviertas en su siervo. Es porque tú amas a Dios más que a nada ni a nadie. Dios quiere que vivas de acuerdo a la palabra solamente y le des la gloria a Él. Dios se complace tanto con tu corazón que te ha amado para que te conviertas en su siervo. Mi regocijo permaneció hasta el día de reposo. Me encontraba lleno del espíritu de optimismo. Yo puedo hacerlo. Decidí dedicarme a ser un siervo de Dios. Mis 3 meses de deambular terminaron. Fue a principios de septiembre de 1978. Mi esposa renunció a su trabajo en ventas y comenzó a administrar nuestra librería siguiendo las instrucciones de Dios. Su ingreso fue en aumento de manera increíble. En unas pocas semanas ganaba más de 600,000 won, $500 al mes. La librería ganó muy buena reputación. Esto causó que algunos gerentes de librerías vinieran a ver qué tipo de habilidades especiales de ventas tenía mi esposa. Ninguna de sus inquietudes fue resuelta, porque mi esposa operaba la librería con algunas aparentes políticas negativas. Primero, ella examinaba a los clientes. No se admitían estudiantes irrespetuosos. 2. Cerraba la librería todos los domingos.
Ellos no comprendían por qué mi esposa tenía tantos clientes. Tampoco podían entender a Dios, que creó todo de la nada. Dios bendijo a mi esposa, quien guardó cada día de reposo, vivía en la verdad, compartía el evangelio y alababa a Dios mientras administraba el negocio. Dios bendijo a mi esposa para que ganara más dinero de lo que antes ganábamos juntos. Él nos bendijo abundantemente porque estaba contento con nuestra obediencia. Tu calificación es de 100% en la Biblia. Alquilé una habitación separada para mí mientras preparaba el examen de la Facultad de Teología. El reverendo Jong-hun Lee de la iglesia Songdong, donde había servido como diácono, me aconsejó que fuera a la escuela de teología de Songyeol, Santidad. Entonces comencé a estudiar para mi examen. Yo quería pasar el examen y tener la puntuación de 100% en la prueba de Biblia, ya que me convertiría en un siervo de Dios. Para apoyar mi deseo repetidamente ayuné durante 10 días y luego 20 días. Amado Padre, te ruego que aceptes mi ayuno y que me des la habilidad de memorizar todo lo que he estudiado. Te ruego que me ayudes a comprender con claridad todo lo que he leído en la Biblia y que pueda memorizar todo lo que he leído. Esta es mi oración en el nombre del Señor Jesucristo, quien levanta a los muertos. Desde el primer día me arrodillé y comencé a leer la Escritura con mucho cuidado. Mientras leía la Biblia, que fue escrita por la inspiración del Espíritu Santo, también me sentí inspirado. Finalmente llegó el día del examen. Yo solo había estudiado la Biblia. No traté de responder a las preguntas sobre cualquier otro tema. Mis hojas de respuestas estaban en blanco, excepto la Biblia, que respondía al 100%. Al día siguiente debíamos tener una entrevista. El presidente de la universidad me preguntó, ¿por qué envió sus hojas de respuestas en blanco excepto la hoja sobre la Biblia? Espere un minuto, tiene 100% en el examen de Biblia. La universidad estaba reacia a tratar con mi admisión, pero Dios me permitió ingresar. Después de entrar en la escuela de teología, oraba a menudo durante la noche y ayunaba. Mis días de ayunos eran más que mis días regulares, y rara vez celebraba mi cumpleaños o los días festivos. Esto ocurrió durante mi primer año. Yo estaba en medio de mi tiempo de oración programado durante la noche. Había hecho una promesa a Dios de que guardaría ese voto. Vi un anuncio para el examen final del semestre. Me sentí como si estuviera en problemas, porque aunque era muy bueno en la Biblia, no podía recordar nada en inglés o griego. Además, le prometí a Dios que oraría por la noche durante más días. Por lo tanto, le rogué que me ayudara. No tenía otra alternativa más que orar. Padre, prometí orar toda la noche antes de conocer el horario de los exámenes. Por favor, ayúdame a hacer ambas cosas. Creo que tú me puedes ayudar a orar y a hacer bien el examen. Al pasar una hora en oración, Dios me reveló las preguntas del examen. Estudié esas preguntas durante una hora y terminé la programación diaria de oración durante la noche. Al siguiente día era el examen. Cuando vi el papel de la prueba, quedé sorprendido. Todas las preguntas fueron las mismas que Dios me había mostrado. Cuán sorprendente es su ayuda y guía. Le di a Él todas las gracias y la gloria. Recibí una revelación divina del fin. Yo estaba completando 20 días de oración durante la noche en la última semana de junio de 1979. Eran las 4 de la madrugada cuando estaba a punto de terminar mi tiempo de oración y le estaba agradeciendo a Dios. En ese momento, Él me dio una revelación divina concerniente al fin. Mi querido siervo, mantente despierto y sé prudente. El final está cerca. Yo había orado por mi comprensión exacta de la Escritura. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 10. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 4. Cuando oré sobre el pasaje de Amós, capítulo 3, verso 7, que dice, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Dios me mostró que a través de la Biblia, Él permite que los creyentes sepan sobre la segunda venida del Señor. Él me dijo que el día está cerca y que debo estar alerta y prepararme para ello. Mateo capítulo 24, versos 42 al 44. También me habló acerca de las señales del fin. Aunque solo Dios sabe cuándo será el fin, podemos reconocer a través de la profecía dada en la Biblia que el día está cerca. Por consiguiente, siempre debemos mantenernos despiertos. Si no lo hacemos, el día nos sorprenderá como un ladrón. De esta manera podemos perder la oportunidad de ser salvos. El caso de Noé es un buen ejemplo. La gente buscaba el placer en la comida, la bebida y en casarse hasta que Noé entró en el arca para escapar de las aguas del diluvio, y todos perecieron. Como no estaban despiertos ni atentos, el día de la destrucción vino sobre ellos como un ladrón.
Del mismo modo, los creyentes fieles se prepararán para el día del fin que vendrá. Sin embargo, el día llegará como un ladrón sobre los no creyentes semejantes a la paja que están asociados con el mundo, porque no se dan cuenta de que el día está cerca. Ellos no pueden recibir salvación. Cierto día, uno de mis compañeros de clase me comentó el siguiente sueño. Tuve un sueño extraño. En él tú me dijiste, no sabemos cuándo volverá el Señor, por lo tanto, mantente alerta, despierto porque el día está cerca. A través de su sueño, Dios confirmó la revelación que Él me había dado antes. Después de revisar la Escritura con la revelación que Dios me dio, cada declaración que Dios me había hablado fue confirmada con la Escritura. Al ver esto me regocijé. En el mes de agosto, en mi primer año de estudio, participé en el campamento de verano en Canaan Farming School, donde mi pastor favorito estaba con nosotros. Yo había respetado a los pastores mientras servía a Jesús. Sin embargo, me decepcionaban. En cierta ocasión nos encontrábamos tratando el tema del adulterio basado en Mateo capítulo 5 versos 27 al 28, donde leemos: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Finalmente su acalorada discusión condujo a una sofisticada conclusión. Si solo tienes un pensamiento lujurioso en tu mente, no estás cometiendo el pecado de adulterio. Me sorprendió escucharlos, porque logré desecharme del adulterio en mi mente a través de 3 años de oración. Agradecí profundamente a Dios por mi exitosa lucha en mis días pasados. Padre, estoy muy agradecido. Si hubiera oído que el adulterio en nuestra mente no era conquistable, lo hubiera guardado hasta el día de mi muerte, pero tú me has guiado a vivir conforme a la palabra, luchando contra el pecado del adulterio por muchos años. Mi decisión de confiar y seguir la palabra de Dios solo se hacía más intensa y concreta. Algunos de los estudiantes del seminario abrieron iglesias antes de graduarse. Yo también quería hacerlo. Para hacer realidad mi sueño, ofrecí 20 días de ayuno a Dios durante las vacaciones de verano. No me sentía cómodo con la apertura de una iglesia, porque todavía tenía varias preguntas relacionadas con versículos bíblicos que aún no había entendido por completo. Ni los profesores ni los buenos comentarios de la Biblia podían responder mis preguntas. Nadie me dio una respuesta satisfactoria. Desde que yo, como nuevo cristiano, asistí al avivamiento en noviembre de 1974, he orado siempre que he tenido tiempo libre. Amado Padre, quiero que tú mismo me expliques la Biblia. Yo sé que me puedes ayudar por medio de los ángeles. Por favor, obra en mí en tu camino para que pueda entender los 66 libros de la Biblia. Mis 40 días de ayuno. Durante las vacaciones de invierno en 1980, Dios trabajó en mí para hacer 40 días de ayuno y oración. Estaba seguro de que no fijé yo este plan de ayuno, sino que Dios lo hizo. Mientras oraba con la preparación de mi ayuno, Dios me dijo: Mi querido siervo, no leas ningún otro libro, excepto la Biblia y el himnario. Estaba a punto de empacar algunos libros que me ayudarían a armarme con la palabra, pero los dejé a un lado y fui a orar y a ayunar a la montaña de Osanli. Al comenzar el ayuno, pensé que Dios me ayudaría para que pudiera sobrellevarlo y completarlo sin ningún problema. Oré para convertirme en un siervo que agrada a Dios como un pastor poderoso, para estar armado con la palabra y ser capaz de abrir una iglesia. Dios no me ayudó hasta que llegué al día 40. No podía dormir bien y a menudo tenía calambres en los brazos y en las piernas. Cuando llegué al día 30 comencé a marearme la mayoría del tiempo. En ocasiones cuando vomitaba lo hacía con sangre. No podía beber agua por el dolor severo en mi garganta. Cuando llegué al día 40, mi dolor parecía ser insoportable. 10 minutos parecían ser una hora para mí. Aunque sentía mucho frío, mareo, dolor, debilidad y agotamiento, Dios me ayudó a mantener mi horario diario, 2 horas de oración en voz alta. Finalmente, a las 11 de la noche del día 40, todos mis dolores desaparecieron. Fue un milagro. Dios me permitió tener victoria mientras luchaba contra la tentación de Satanás que había tratado de detenerme desde el 7º día. Toda mi familia junta cantó y danzó. Hicimos un servicio de adoración para dar las gracias y gloria a Dios. Él me había visto con sus ojos de fuego hasta el último día de ayuno y me dio la fuerza para completar los 40 días. ¡Qué maravilloso es Él! Las lágrimas corrían por mi rostro mientras le daba las gracias a Dios. Toda la gloria sea para ti, Dios. Después de este periodo de ayuno, Dios abrió el camino para que yo entendiera completamente los 66 libros de la Biblia. Comenzar una iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Dios, que me hizo experimentar milagros, me llamó y vino a mi vida,
y comenzó a transformarme en un hombre de Dios. En abril de 1974, Dios me bendijo con el conocimiento de que Él está vivo. Desde entonces, he asistido a la iglesia y recibido su gracia y amor. Al principio, yo no sabía cómo orar porque nadie me enseñó. En noviembre de 1974, asistí a un avivamiento, donde fui lleno del Espíritu Santo mientras escuchaba el sermón y los testimonios, y al alabar y orar a Dios. Por medio de mi arrepentimiento pude darme cuenta de que era un pecador. Además, pude darme cuenta que el amor de Dios y la gracia del Señor que fue crucificado son inmensurables. Cada mensaje tenía sabor a miel para mí, y yo tenía la bendición de poder orar fielmente y tener a Dios para contestar todas mis oraciones. Después de asistir al avivamiento y darme cuenta de que era un pecador, traté de orar tanto como pude. Dios me guió a vivir de acuerdo con su palabra. Él me consoló y me disciplinó, y me dio entendimiento para que yo cambiara y viviera mi vida como su hijo. Dios hizo que me despoje de mis deseos pecaminosos, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Él me transformó en una persona que ama a Dios, ama al prójimo como a sí mismo y sirve a Dios con todo su corazón. A medida que mi alma prosperó, todo me fue bien y disfruté de excelente salud. Me convertí en un buen cristiano que da la gloria a Dios, que es testimonio y que comparte el Evangelio. Desde el día que mi esposa me dejó, el 10 de julio de 1974, Dios me había disciplinado durante 3 años para deshacerme de mi naturaleza pecaminosa. Como resultado, me convertí en un hombre de Dios. Me regocijé siempre, di gracias a Dios en todo y oré con fervor. Antes del 9 de julio de 1977, mi familia solo compraba la bolsa más pequeña de arroz para poder pagar todas nuestras deudas sin dejar de dar regularmente la ofrenda a Dios. Aunque no teníamos comida para el día siguiente, servimos toda la comida que teníamos a los siervos de Dios y los visitantes que venían a vernos. De esta manera, Dios nunca dejó de obrar a favor de mi familia. Al siguiente día, Dios enviaba a alguien con comida para nosotros. De esta manera, nadie en mi familia tenía que dejar de comer. A partir del 9 de julio de 1977, cuando mi esposa y yo abrimos el negocio por tercera vez, Dios bendijo a mi familia en abundancia, por lo que pudimos glorificarlo apoyando económicamente a las personas necesitadas y prestando servicios voluntarios en la iglesia. Como siervo de Dios. En mayo de 1978, Dios me llamó como su siervo y me dijo que me preparara para la palabra. Desde entonces he vivido mi vida ayunando, orando desde la noche a la mañana y guardando los mandamientos como dice la Biblia para poder llegar a estar armado con su palabra. Dios me equipó con poderosa oración, revelación y sanidad milagrosa, de modo que yo me convirtiera en su siervo que guiaría a la gente hacia la salvación. Mientras yo era un estudiante de seminario, Dios me ayudó a armarme con la palabra y la oración durante las vacaciones. Él también obró en mí mientras yo me encontraba en mi hogar para aconsejar a muchos tipos de visitantes sobre diversos asuntos. Dios me dio entrenamiento espiritual mediante el poder milagroso del Espíritu Santo que se ha manifestado a través de mí. Gané experiencia valiosa mientras era diácono. Visité varias iglesias y oré por aquellos que estaban en problemas o enfermos. Desde mayo de 1981, concentré mi oración principalmente en la apertura de una iglesia y aprendí sobre los trabajos ministeriales relacionados con estudios de primaria, secundaria y preparatoria, adultos jóvenes, estudiantes universitarios y adultos casados. También aprendí sobre asuntos relevantes de la iglesia, cómo dirigir una congregación y un coro, y cómo organizar las facultades. Para una experiencia práctica más útil fui a otra iglesia que me gustaba. Me ofrecí para ayudarles y prediqué varias veces. La última semana de febrero de 1982 marcó la finalización de los 3 años que Dios me dijo que estudiaría y me ocuparía con la palabra. Durante esa semana, que fue la última antes de comenzar mi año final de estudio, Dios me permitió llevar a cabo un avivamiento por primera vez en mi vida, en la iglesia Hillman, en la ciudad de Masan. Fue una gran oportunidad para que realizara un avivamiento, lo que hizo que mi deseo de comenzar una iglesia fuera aún más fuerte. Mis oraciones para comenzar una iglesia se hicieron más grandes y más profundas. En mayo de 1982, una por una, Dios comenzó a responder a mis oraciones para iniciar una iglesia. Cierto día, una nueva hermana de la congregación, a quien mi esposa había guiado a nuestra iglesia hacía 2 meses, me visitó sin previo aviso. Pastor, alguien me llamó anoche 3 veces y me despertó. La luz era tan brillante y hermosa que no podía mantener los ojos abiertos para ver a Dios quien se apareció. Él me dijo, yo te escogí y te haré testigo para que des testimonio sobre el mundo que me rodea. No entiendo lo que esto significa. Ella no sabía nada de la Biblia, ni Génesis ni Mateo.
Si ella sabía algo, era el nombre de Dios y Jesús. Su enfermedad estomacal había sido sanada después de haber orado por ella solo una vez. Después de unos días se me acercó y me dijo: «Pastor, vi otra extraña escena en mi sueño. Usted agitaba su mano derecha llamándome. Me pidió que sostuviera su mano y lo acompañara a una bodega de techo rojo. Había una cantidad de sacos llenos de oro en la bodega. Le pregunté qué había dentro del oro y usted me respondió que había sal. Me pasó 2 barras de oro y me dijo que las guardara hasta que las pudiera utilizar de manera significativa. Luego me llevó al lugar donde primeramente me había llamado. Usted miró alrededor de los 4 puntos cardinales y me dijo: «Vamos a ir juntos en Dios desde ahora hasta que nuestro Señor venga, pasando campos, recorriendo montañas y cruzando ríos para difundir el Evangelio de Dios». Yo creía que Dios tenía un plan especial para ella. Por esta razón, yo siempre oraba por ella y la guiaba con la palabra de verdad. En abril de 1982, mi esposa estaba cultivando sus calificaciones como esposa de un pastor. Como líder de célula, aumentó sus miembros, de 4 a 28, en un lapso de 5 meses. Su oración era cada vez más poderosa y cuidaba bien a los miembros de su célula con amor. Ella dirigía las oraciones, compartía el pan del amor, se asociaba estrechamente con otros y compartía el evangelio a muchos. En 4 ocasiones, Dios me permitió celebrar reuniones de oración y me envió los obreros necesarios para la iglesia que iba a comenzar. Él, que creó todo de la nada, no quería que yo comenzara la iglesia en mi propia voluntad humana. Aunque yo tenía algunos miembros de mi familia que eran cristianos, mi hermana mayor, diaconisa, mi segunda hermana, ministra, una cuñada, esposa del hermano de mi esposa, y la hermana de mi esposa, Dios no quería que dependiera de mi familia o parientes, sino que me envió justo a tiempo los trabajadores que Él había preparado. Además, Dios tomó control de todas nuestras necesidades financieras. Nuestra librería ya no nos brindaba ningún beneficio. Comenzamos a perder dinero, incluyendo el depósito de garantía, porque no podíamos pagar el alquiler mensual. Con fe pedí ayuda a Dios. ¡Qué maravilloso! Él había preparado con antelación a la diaconisa Angella con el dinero necesario. Otra bendición fue que Dios me dio una profetisa. Fue la respuesta de Dios a mis 7 años de oración. Yo había orado para que Dios me revelara todos los versículos de los 66 libros de la Escritura. Asimismo, Él me mostró señales milagrosas. Como mencioné anteriormente, Dios me proveyó de todo lo que necesitaba y me dijo que comenzara la iglesia en un día de calor sofocante. Él no dejó de decirme que tendría que pasar por una prueba al comenzar la iglesia. Estaba a punto de recibir la respuesta a 7 años de oración para comenzar una iglesia. Por supuesto, Satanás comenzó a atacarme desgarrándome como un león tratando de desgarrar a su presa. La prueba al comenzar la iglesia. Fue a mediados de junio, mi último año en la universidad donde estudié teología. El pastor, que estaba a cargo de mi clase, preguntó a uno de mis compañeros si alguno de los que estaban en el último año de estudios tenía algún concepto teológicamente equivocado. Él respondió al pastor que algunos de los estudiantes, incluyéndome a mí, parecían tener problemas. Esta encuesta personal incorrecta llegó a producir rumores relacionados con una declaración profética referentes a una reunión de oración en el monte Samgak a la que yo asistí. Estos fueron los rumores. Una mujer puso sus manos sobre el siervo de Dios. El siervo fue quien pidió a la mujer que impusiera sus manos sobre él. El siervo se llama a sí mismo el Cristo. Estos rumores me causaron algunas pruebas antes de comenzar una iglesia. Una mujer nunca había impuesto sus manos sobre ningún siervo de Dios en aquella reunión, ni el siervo de Dios le había pedido a la mujer que impusiera sus manos sobre él, y nunca había dicho: «Yo soy el Cristo». No obstante, los rumores produjeron nuevos rumores. El rumor final fue que ese siervo era yo, y que era un hereje. Mi escuela llamó a una reunión para discutir mi expulsión. No sabía qué estaba pasando hasta que el reverendo K, que confiaba en mí, me informó. Algunos de los miembros de la iglesia estaban difundiendo un rumor similar. Eviten al ministro Jerog Lee. Es un hereje. Yo estaba bien en mi corazón, porque estaba listo para soportar cualquier tipo de prueba para comenzar una iglesia. Sin embargo, estaba temblando al oír que mi escuela estaba tratando de expulsarme. Al día siguiente fue el examen final, seguido por las vacaciones de verano. Yo no fui a la escuela y en su lugar fui a la iglesia con algunos testigos para contarles la historia verdadera. Sin embargo, no quisieron escuchar mi explicación. En la ceremonia de fin de semestre, aquellos estudiantes que trataron de defenderme recibieron una advertencia de parte de la administración. La administración dijo acerca de mí: «Está poseído por demonios, su poder proviene del diablo y además es un hereje».
Simplemente oré con fe porque recordaba la profecía que me habían dado. No te preocupes, dale gracias por todo y ora. Las tropas de Satanás se derrumbarán. No los odies, sino ámalos siempre. Llegó el tiempo, y Dios me dio una gran bendición en recompensa por mi resiliencia. Hizo que todo obrara para bien, así que no tuve ningún problema en comenzar una iglesia. Como fue profetizado, ayuné durante 3 días y luego salí para encontrar el lugar donde empezaría la iglesia. El edificio que encontré no tenía otra iglesia cerca y estaba ubicado con una buena vista alrededor. Esperé 1 hora para que la propietaria del edificio viniera a firmar el contrato. Yo oré a Dios. Padre, he esperado a la dueña del edificio por 1 hora. Si no aparece en 5 minutos, me iré y consideraré que no es lo que quieres que haga. Vaya, qué sorpresa. La dueña del edificio apareció 1 minuto después. Me parecía algo milagroso. Ella dijo, vine aquí para decirte que no quiero alquilarte el lugar, pero el momento que vi tu rostro cambié de opinión. No sé por qué. Aunque Satanás intentó interferir con la propiedad y el contrato, yo gané. Esta experiencia me enseñó de nuevo que la voluntad de Dios nunca falla. Ya que Dios me había dicho anteriormente que comenzaría la iglesia en un día de calor sofocante, ofrecimos el primer culto en Sindebangdong, Dongyaku, el 25 de julio de 1982. Los asistentes fueron nuestros 13 miembros, 9 adultos y 4 niños. Mi profunda impresión del primer servicio. Me habían llamado hereje y casi me expulsaron de la universidad, así que me sentí profundamente impresionado por el servicio de apertura. Seguí gritando, ¡Aleluya!, y llorando de gratitud. Después de comenzar la iglesia, nuestros miembros vinieron para orar juntos fervientemente por temas urgentes. Nuestros 5 miembros principales oraron en voz alta durante 5 o 6 horas todos los días. Dios dijo en Jeremías capítulo 33, verso 3, «Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Como está escrito, nos envió gente nueva, nos proporcionó el púlpito, el piano, el teléfono y otras cosas que todos necesitábamos. Desde que empezamos la iglesia, no hemos dejado de ofrecer el servicio de la vigilia del viernes con alabanzas y oración. Como nos hemos alegrado con gratitud y oración de acuerdo con su voluntad, Dios ha mostrado miles de milagros, ha resuelto nuestros problemas físicos y espirituales, nos ha bendecido con la oportunidad de conocerlo y envió a muchas personas y obreros. Muchos miembros fueron sanados de cáncer de estómago, infecciones linfáticas, enfermedades del corazón y enfermedades malignas del estómago, y han estado trabajando de manera dedicada para la iglesia. Nuestros miembros han vivido por la palabra de Dios y le han dado la gloria. Además, guardan el día de reposo. Dios ha estado complacido con nosotros. Por esta razón, nos ha enviado nuevos miembros cada semana hasta ahora, con excepción de 1 sola semana. Todas estas ocurrencias han mostrado el poder de Dios, que creó todas las cosas de la nada y nos ha guiado y ha obrado en nosotros. Los vasos. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 20 al 21. La Biblia de las Américas. Convertirse en un gran vaso. Habían pasado 3 años completos para que mi sueño se hiciera realidad. Desde que mi hermana mayor me prometió donar un terreno para construir un templo, intenté muchas maneras de comenzar una iglesia. Había presentado el papeleo para la construcción de un edificio, pero no pude obtener la aprobación. Traté de pedir prestado el dinero necesario para alquilar una habitación en un edificio, pero yo no podía pedir prestado dinero. En mi sabiduría no tuve ningún problema con comenzar una iglesia. Más de 10 personas, incluidas mis hermanas mayores y sus hijos, estaban tentativamente listas para asistir. No pensé que hubiera ningún problema en comenzar una iglesia si recibía ayuda de los miembros de mi familia y familiares. Sin embargo, este no era el plan de Dios. En Proverbios capítulo 16, verso 9, Él nos dice, «El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos». Planeé mi curso por mí mismo, pero no dejé que Dios determinara mis pasos. Aunque dije verbalmente que ponía todo en las manos de Dios, mis pensamientos condujeron mi curso antes de que Él lo hiciera, y no pasó mucho tiempo hasta que le entregara todo a Dios, siguiendo su guía y dirección. Entonces Dios nos trajo un resultado milagroso con su poder. Oré por el nombre de la iglesia durante un largo tiempo. Él no me respondió hasta que me convertí en el vaso lo suficientemente escogido para ser bendecido.
Finalmente, él me dijo el nombre de la iglesia, Man-min, que significa toda la creación. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, verso 15. Cuando Dios me llamó como su siervo, Él me dijo que yo mostraría señales milagrosas y prodigios, que viajaría traspasando las montañas, los ríos y los océanos. Ahora me estaba dando otra tarea, comenzar una iglesia en la forma que Él creó todo desde la nada, y ser un gran vaso capaz de predicar el evangelio a toda la creación. Tal como Dios quería, nuestra iglesia comenzó solo con la gente y los recursos que Él había preparado. No recibí ayuda de mis hermanos, mis hermanas, ni otros parientes. Me di cuenta de nuevo en mi corazón que Dios es todopoderoso. Le agradecí profundamente por su obra milagrosa. El enemigo Satanás y el diablo trataron de obstaculizar el inicio de la iglesia, pero Dios nos dio la victoria final. Para llevar a cabo su reino, Dios preparó varios vasos, no solo de oro y plata, sino también de madera y barro, algunos para propósitos nobles y otros para propósitos viles. Si un hombre se limpia a sí mismo, será un instrumento para fines nobles, santificado, útil al maestro y preparado para hacer cualquier buena obra. Me preguntaba qué tipo de vaso era yo y cómo podría ser un recipiente útil a Dios. Un vaso limpio. Hasta el día cuando Dios me permitió iniciar la iglesia, Él me ayudó a convertirme en un recipiente limpio y a no cometer ningún pecado, sino a ser santificado. He guardado todos los 10 mandamientos para poder producir los 9 frutos del Espíritu Santo. Por otra parte, Dios me permitió tener el tiempo para refinar mi vida a través de los sufrimientos. La profetisa que Dios había enviado trajo de manera inesperada una dura prueba para mí. Tuve muchos conocidos en el ministerio que experimentaron las obras milagrosas de Dios y oraban conmigo. Uno de ellos dio un testimonio falso. Este incidente provocó que los administradores de la escuela de teología me conocieran como un hereje. A pesar de que fui casi expulsado de la escuela, simplemente seguí lo que Dios enseña en la Biblia. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7. En este mundo hay varios tipos de personas. Algunas traicionan sus países, mientras que otras son tan leales como para dar sus vidas. Todo el mundo tiene su propio vaso. Yo creía en Dios, que me ayudaría. Por eso seguí orando hasta el final. Eventualmente lo bueno ganó sobre el mal. La verdad superó a los demonios. Dios me vio pasar la última prueba, superar los pecados y vivir una vida pura. Él, al final, determinó que yo era elegible para comenzar una iglesia. Algunos de mis ministros principiantes se refirieron a ese tiempo diciendo, a nosotros nos temblaban las piernas, pero a usted no le importaba cómo iba la situación. Usted siguió orando con audacia. Nunca odió a ninguno de ellos. Su fe fue mayor. Mi esposa también habló de este tiempo. ¿Sabes? Estaba muy alterada por los últimos meses antes de que comenzáramos la iglesia. No sabía qué hacer en nuestra lucha contra esta prueba tan fuerte. Sin embargo, tú has sido diferente a nosotros, reverendo. Dios hizo que Satanás admitiera que yo era un vaso limpio, así que pude comenzar una iglesia, y entonces Él nos mostró que es todopoderoso. Después de superar las pruebas, Dios nos dio tan abundantes bendiciones que ni siquiera podíamos contarlas. Dios contesta nuestras oraciones como el fuego. Después de comenzar la iglesia, Dios hizo que pudiera entender claramente su providencia mientras me encontraba orando como fuego ardiente. Desde entonces, los miembros de la congregación y yo comenzamos a orar por la obra misionera mundial. Así como Jesús llamó a 12 discípulos para cumplir la voluntad de Dios, Él envió buenos obreros a nuestra iglesia a tiempo para cumplir con la voluntad y la providencia de Dios. Un día Dios nos mostró la imagen del gran santuario que construiríamos. Nos mostró a 17 miembros y a mí las características del gran santuario, con gran detalle. Vimos el techo, 96 pilares de mármol y el interior del lugar. El escenario estaba en el centro del auditorio y el púlpito giraba lentamente. Dios nos mostró imágenes en las que yo estaba predicando a un sinnúmero de personas que recibían la gracia y también haciendo milagros. Al mostrar estas escenas, Dios nos animó a orar con fe para la obra misionera mundial. Dios me bendijo para convertirme en un gran vaso al cual muchos ministros y miembros pueden acercarse y descansar. Cuando fui llamado como siervo de Dios, estaba perdido, sin saber qué hacer, así que deambulé por 3 meses. Pero Dios me rodeó para convertirme en un pastor que sueña con una obra misionera mundial y ora con fe y hechos. Cuán maravillosamente Dios me ha cambiado.
Una vez más, Él me bendijo para convertirme en un poderoso líder para que muchas personas se acerquen y descansen en mí. Aunque yo era un nuevo cristiano, cuando oraba por los enfermos milagrosamente eran sanados. Tuve la oportunidad de escuchar un testimonio. Mi hijo se quemó con agua hirviendo. Sus quemaduras eran tan graves que ningún tratamiento médico podía curarle durante mucho tiempo. Un día recordé al rey Asa, como se describe en 2 de Crónicas capítulo 16. Murió porque en su enfermedad no buscó ayuda de Jehová, sino solo de los médicos. Decidí orar y ayunar para buscar la ayuda de Dios. Dios sanó a mi hijo completamente. Aleluya. Tuve mi propia experiencia de lo que es recibir sanidad, por eso creí en el testimonio de los padres, así que oré a Dios por todo lo que necesitaba. Estaba seguro de que la oración trae una solución. Cuando mis hijas se enfermaban, oraba por ellas y sanaban. Su fiebre desaparecía de inmediato. Estas experiencias de sanidad me animaron con gozo. Durante varios días ayuné y oré con respecto a mi poder curativo. Desde ese momento, cada vez que oro por los enfermos, ellos se sanan. Era algo realmente asombroso. Después de ser llamado como siervo de Dios, mis temas de oración eran abrir una iglesia, poder ser armado con la palabra de Dios, recibir poder y dones, estar armado con la oración y ser santificado. Dios respondió a mis oraciones antes de abrir la iglesia. Él me dio no solo los 9 dones espirituales, sino también los dones de amor, de leer las mentes y de tener visión. Dios me dio el poder para sanar todo tipo de enfermedades, incluyendo enfermedades incurables, esterilidad y posesión demoníaca. Él mostró su poder sanador a través de mí y me bendijo para conocer las leyes del reino espiritual. Justo después de comenzar la iglesia, Dios me envió varios tipos de enfermos: parálisis, cáncer, artritis, enfermedades del corazón, inflamación linfática, tuberculosis, enfermedades del estómago y ceguera. Dios los sanó completamente. Él puede sanar cualquier tipo de enfermedad debido a que Dios es todopoderoso. Él también me envió a aquellas personas que eran pobres en espíritu, que malinterpretaron la palabra, que estaban sufriendo por su desobediencia, que estaban vagando de aquí para allá por falta de fortaleza espiritual. Dios me dotó del poder de sanidad para que pudiera cuidarlos completamente. Dios que llena los vasos tal como son. Dios me bendijo tanto como cultivé mi vaso según su voluntad. Al comenzar la congregación éramos 9 personas, pero el número aumentó a más de 100 hasta el 10 de octubre, cuando tuvimos el servicio de apertura oficial, y ha aumentado rápidamente año tras año para convertirse en una de las iglesias más grandes del mundo. ¿Por qué Dios me ha bendecido y ha aumentado de manera tan drástica a los miembros de esta iglesia? Creo que Dios me ha hecho un gran vaso para glorificarlo porque he vivido una vida santa y siempre he obedecido su voluntad. Tuve un gran sueño de predicar el evangelio a muchas personas. Quise guiar a mucha gente a la salvación para complacer a Dios que me complementaría. Oré por este sueño durante mucho tiempo. Al darme cuenta de que cualquiera que desee ser un vaso limpio y grande debe tener la sabiduría adecuada, me esforcé por tenerla. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago capítulo 3, verso 13. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de la justicia se siembra en paz, para aquellos que hacen la paz. Santiago capítulo 3, versos 17 al 18. Mostré mis buenas obras según la sabiduría que Dios me dio. A menudo ofrecía ayuda financiera a otras iglesias en desarrollo, ofrecía ofrendas para la construcción de la escuela de teología y apoyaba a los siervos de Dios con programas de ayuda para vivienda y matrícula para que pudieran dedicarse solamente a la iglesia. Ofrecíamos almuerzo a toda la congregación todos los domingos, así que ellos tenían gracia en la comunión y guardaban el día de reposo sin hacer nada más durante todo el día. Nuestra condición financiera no permitía eso, pero nunca me preocupé por nada. Simplemente obedecí a Dios quien nos ha dicho: da y se te dará. Los que siembran poco cosecharán poco, pero los que siembran mucho cosecharán mucho. Concentré toda mi atención en orar, comunicarme con Dios y recibir revelación de Él para poder guiar a un gran número de personas a la salvación y glorificar a Dios. Él me dio plena comprensión de los difíciles pasajes de los 66 libros de la Biblia. Decidí dedicarme a difundir las buenas nuevas en todos los confines del mundo y poner mi corazón y mi alma en cultivar a los miembros, convirtiendo la paja en grano y los no creyentes en creyentes, hasta el día en que nuestro Señor vuelva.